a conocer el Departamento de Estado de la Unión Americana para que México reconociera que había llegado desde la semana pasada importantes acuerdos de seguridad con los Estados Unidos. Estos acuerdos, cuyos términos estrictos no se divulgaron, abarcan el intercambio de información y tecnología en la lucha contra los drones que maneja el crimen organizado. Imagínese usted por un momento la trascendencia que eso tiene, la magnitud que debe tener el manejo de drones por el crimen organizado para que se tenga que hacer un convenio de intercambio de tecnología e inteligencia para tratar de controlarlos. Se habla también de más extradiciones hacia la Unión Americana. Le había dicho el New York Times, había dicho la presidenta que no iba a haber más extradiciones. El acuerdo dice que sí habrá más extradiciones. Habla de los decomisos de activos, o sea, de recursos, de dinero, de edificios, de los grupos criminales. Y un punto que no es para nada menor, la colaboración de Estados Unidos en la lucha contra el huachicol fiscal, el contrabando de combustibles, que es el crimen que que le deja mayores recursos al crimen organizado en la actualidad. Estados Unidos y México acordaron intensificar el intercambio de inteligencia sobre el creciente uso de vehículos aéreos no tripulados por parte de organizaciones criminales transnacionales. Se trata del segundo encuentro de altos funcionarios de ambos países. En esta ocasión, el objetivo fue impulsar la cooperación en materia de seguridad como socios soberanos para mejorar el bienestar de los ciudadanos de ambos lados de la frontera. También acordaron profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones por robo de combustible. Otro de los temas centrales fueron las acciones contra el tráfico de drogas, el reforzamiento de los esfuerzos conjuntos para desmantelar las organizaciones de grupos criminales, interrumpir las fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar las amenazas emergentes, así como implementar medidas decisivas contra las instituciones financieras y las personas cómplices en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y sus precursores químicos. Durante esta reunión, ambos gobiernos acordaron vincular el software de análisis de inteligencia, según sea necesario, para identificar amenazas de drones. El gobierno federal ha enfatizado que esto no significa que Estados Unidos tenga acceso permanente a los recursos de seguridad mexicanos, ni que establecerá una operación antidrones en México. Y es que el crimen organizado resiste a la embestida del gobierno mexicano. Los drones, que mantienen en vilo a la población de diversas regiones, forman parte del arsenal que los cárteles han incorporado como parte de sus estrategias de combate, los cuales son operados por expertos guerrilleros sudamericanos. En muchas ocasiones, los cárteles utilizan dispositivos de fabricación artesanal. Otros son modificados hasta controlar las configuraciones. Disponen de camuflaje térmico, además de diversas técnicas de interferencia. La próxima reunión del Grupo de Implementación de Seguridad será en enero de 2026. Y vamos a otro tema. Esta semana fue la presentación del libro de nuestra amiga y compañera, la historiadora Isabel Revuelta, Hijas de la Historia 2, en el Museo del Risco, en el sur de la Ciudad de México, en San Ángel. Durante siglos la historia de México se contó sin ellas, algo que la historiadora Isabel Revuelta Poe revierte en su libro Hijas de la Historia 2. Son las vidas de 8 mujeres que transformaron el rumbo del país desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Se trata de visibilizar y se trata de paliar un poco esa deuda que tiene la historiografía con el quehacer de la mujer en la gran historia, en el gran lienzo de la historia. Cada historia está tejida con el contexto sociopolítico de su tiempo para entender cómo influyeron muchas veces desde la sombra en los grandes procesos de nuestra historia. De hecho, hay un momento en nuestra historia que hay 3 mujeres en distintos puntos, pero en el mismo lugar, que es Concepción Lombardo del primer tomo, después en este segundo Margarita Maza y Carlota de Bélgica. De mujeres es una deuda que tiene la historiografía muy profunda desde hace muchísimo tiempo. La presentación del libro estuvo acompañada por la periodista Adriana Malvido y el historiador Baltasar Brito, en una conversación que subrayó una idea central: la historia cambia cuando se amplía la mirada. Creo que, como decía Homero Aridgis, un día que lo entrevisté, me decía, hay que derretir a los héroes de bronce. De platicar con toda la gente que conocía a alguien o algún antecedente de cualquiera de estas mujeres, y solo te quiero felicitar, Isabel.
Hijas de la Historia 2 no busca corregir el pasado, sino complementarlo, porque cuando las mujeres entran al centro del relato, la historia se entiende mejor. Como siempre, agradecer a mi casa ADN Noticias, porque es aquí donde yo puedo justamente quitarle ese velo y esas leyendas negras o esas historias almibaradas a los personajes, hombres y mujeres que estamos hechos. Para ADN Noticias, Diana Gómez, Fuerza Informativa Azteca. Hoy vamos a hablar con Isabel Revuelta Pó sobre su libro y sobre la historia de las mujeres que hicieron historia. Muchísimo gusto saludar en este estudio de Todo Personal a la gran historiadora Isabel Revuelta. Después del éxito de Hijas de la Historia 1, imagínense nada más, lleva 6 reimpresiones, llega Hijas de la Historia 2. Isabel, qué placer que estés aquí en este foro para platicarnos de estas mujeres, de estas biografías, de esta investigación tan profunda que has hecho, para que pueda estar en manos de todos nosotros los lectores. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con ustedes, muchas gracias. A ver, Isabel, felicidades por el primer libro, por el segundo libro. Muchas gracias por ser una gran autora y por ser una gran amiga, además, porque siempre. Eso no hay que dejarlo de lado. Mira, es buena autora, pero todavía es mejor amiga. Ay, nos quiero, muchas gracias. Eso siempre es importante. Pero, a ver, tratas 8 historias. Sí. Aquí de 8 mujeres que no son tan conocidas, o algunas sí, pero la mayoría no son tan conocidas como las 10 primeras que pusiste en tu libro. Pero me parece que en estas 8 historias, lo decían en la presentación y me gustó mucho ahí el símil que se hacía, se tejen historias personales de una forma quizás más profunda, perdón si ese es el tema, pero más profunda incluso que los que habíamos tenido anteriormente. La verdad, sí, primero me encanta estar aquí con ustedes y claro, este segundo volumen, el primero lo escribí un poco para conmemorar esos 500 años y para visibilizar mujeres, que era importantísimo. Y claro, conforme ha pasado el tiempo, esa deuda de la historiografía en el tema de la mujer es muy grande, ¿no? E hilar las vidas de todas nosotras al gran lienzo de la historia era lo que me parecía muy pertinente. Y claro, me gana mucho el tema y el proceso, porque sí están los datos duros, están las biografías, están cuándo nacieron, en qué periodo, pero si haces una investigación más profunda y ese contexto y ese proceso histórico se explica a través de sus vidas, se hace este retrato muchísimo más completo y por eso en esta ocasión son 8 y están entrelazadas a esos periodos históricos, pero también no nada más en participaron o estuvieron al lado, sino qué decisiones tuvieron que tomar y cuál era el ambiente que se vivía para las mujeres. Pero además de todo me gusta porque si bien eran épocas donde las mujeres parecía que no tenían ni voz ni voto, sí la tenían. Hablas de Margarita Maza, la esposa de Benito Juárez, que todo el mundo dice es la esposa de Benito Juárez, pero Margarita Maza tenía voz propia y tuvo muchísimo que ver con los cambios y con la historia de México. Es una mujer que toma decisiones y es una mujer al tomar decisiones pues está trazando ese camino que no habíamos puesto en la historia. No contamos su historia. Las mujeres y los hombres no contamos esa historia de Margarita. Margarita provenía de una familia adinerada, un hombre que tenía un muy próspero negocio, nada más y nada menos que la grana cochinilla, que era lo tercero que, digamos, en la época virreinal le daba más que es lo que ingresos. Pinta el rojo que se utiliza mexicano para poder pintar, que fue, a mí me encanta esta historia porque el rojo, para que se plasmara en los lienzos, llegó a Europa de México. Exactamente, el rojo mexicano. Entonces, esta industria que en el virreinato fue la tercera más importante después del oro y de la plata, claro, para este México independiente, Oaxaca era una potencia, digámoslo así. Y la familia de Margarita le da una educación, la familia de Margarita la trata con
una perspectiva, no vamos a mover la historia ni meter el presente, pero sí le da herramientas para ella decidir casarse con un hombre indígena que no se sentía menos, un hombre que estaba totalmente adherido a la ley, que creía en la ley, que creía en esto novedosísimo que eran las repúblicas y la democracia, y un proyecto que compartió a pie juntillas con él y lo vivió en carne propia, con sacrificios. Incluso en palabras de Patricia Galeana, tiene un libro maravilloso de la correspondencia de ellos dos. La relación personal, amorosa entre ellos, también fue una relación de valores y de vivir esa vida que creían correcta, al grado que ella es la primera representante que tiene el gobierno mexicano en la Casa Blanca, en esos tiempos aciagos de la invasión francesa en México. Tuvo un papel preponderante en la política, o sea, vive la República en carne propia. Estas mujeres, estas 8 mujeres, son muy diferentes. Y vienen de distintos estratos, de distintas historias, distintas religiones, distintas culturas. Pero a mí me parece muy importante, y es lo que me gustó en el libro anterior y me gusta en este libro, que no van con lo políticamente correcto. No, tú no haces a ver, ahora está de moda y son todas heroínas, hicieron cosas extraordinarias y las mujeres son... No, me parece, está muy bien el discurso, la narrativa, pero cuando uno va a la historia tiene que presentar a los personajes como son, con sus blancos y sus negros, pero sobre todo con sus grises. Y eso es el gran valor que tienen estos 2 libros, porque estos 2 libros que son uno en realidad, sí, es precisamente eso. No hay juicios de valor prácticamente. Hay descripciones, narrativas, historias de las mujeres. Cuenta sus historias en el momento que lo vivieron, porque tampoco tú lo acabas de decir con Margarita Maza, no es válido decir, bueno, ahora en siglo XXI, lo que pasó en el siglo XVII, XVIII, XIX, claro, hace 500 años con la conquista, con algunos de los casos que se tratan. No, por supuesto, y hacer villanas o hacer biografías almibaradas y ponerlas en pedestales, efectivamente lo que hace es otra vez confundirnos y no nos da esa historia completa o eso que como mexicanos debemos conocer y debemos entender cómo se manejaba la sociedad, cómo eran esos procesos, cómo les cuesta muchísimo trabajo salir de eso donde les toca vivir, pero claro, no siempre les fue bien, no siempre termina digamos, en eventos heroicos, pero sí tienen todas en común el decidir y el tomar entre sus propias manos, digámoslo así, lo que querían hacer con sus vidas. Y eso a mí me parece formidable y me parece que hay que resaltarlo. Hay una deuda pendiente. La investigadora francesa Marilène Paty-Matou habla incluso de una deuda de que en la premisa el hombre prehistórico es también una mujer. ¿Por qué no la historia ha puesto, digamos, lo que se ha hecho como mujer en estos procesos milenarios? Y cuando las ponen, las ponemos mal, las ponemos con estas biografías que estás diciendo, Jorge, justamente, como las grandes heroínas, como las madres de la patria, como impolutas, como la independencia está plagada de esas mujeres, ¿no? Y en realidad tú tienes a una corregidora que era una mujer verdaderamente que, imagínate que hoy la esposa de un procurador se atreva a conspirar y que se atreva en su casa a ser la anfitriona de una conspiración cuando su marido es quien imponía... En contra del procurador. En contra del gobierno del procurador. Entonces... Bueno, ha ocurrido. Oye, pero yo no creo que le gustara que le quitaran el ser la esposa de, porque justamente eso es la audacia que tiene y eso es el atreverse a haberlo hecho desde ese momento y desde ese lugar en donde estaba, como la esposa de. Pero no son mujeres que estén solamente al lado o acompañando, sino que están dentro de la historia. A mí lo que se me hace importantísimo de lo que plasmas en todas estas biografías, tanto en el primer tomo como en este segundo tomo, es que muchas veces pues las mujeres, pues la historia la escribe quien gana y siempre, como bien dices tú, siempre salen estas mujeres tan victoriosas o las malditas, depende de quién escribió su historia. Y tú lo que haces es que te vas, realmente no te quedas con una fuente, te vas a investigar a fondo para conocer realmente la historia de cada una de ellas y no quedarte con quien se las escribió.
Totalmente, y en el volumen anterior lo podemos ver con la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez es el ejemplo perfecto que existen dos güeras. La güera de la literatura, la que hace Artemio de Valle Arizpe, la que la pone como esta mujer come hombres y verdaderamente mundana en el peor de los sentidos, digámoslo así, cortesana, que por sus encantos y esa belleza que sí, era muy bella y eso no lo cuestionamos y no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace, con lo adelantado de su tiempo y con su participación en ello. Pero para encontrarla, Marina Arrom hace una investigación muy profunda del personaje, de quienes vivieron en esa época, de los documentos, de cómo fue su relación incluso con un Simón Bolívar, que era un joven de 17 años, o esta historia almibarada con Iturbide, cuando ella era una mujer de negocios, tenía haciendas, tenía intereses. Las viudas en esa época tenían gran cantidad de poder y era mucho más fácil moverse en la sociedad. Pero eso es en el primer tomo. Y en este segundo tomo también entrelazo a una mujer que fue vituperada incluso por los propios contemporáneos, y me refiero a Leona Vicario. Sí tenemos una idea de ella, pero está mal contada su historia porque nos la ponen en este lugar heroico, almibarado, pero no nos ponen también que toma una decisión, que viene también de una familia muy acaudalada, viene de parte de una educación que no se esperaba tampoco de ella, y sus contemporáneos le dicen: todo lo que tú hiciste por la independencia fue por amor, fue porque estabas enamoradísima de Andrés Quintana Roo. ¿Qué manera de denigrar o de quitarle el valor a lo que hizo Leona Vicario, ¿no? Lucas Alamán se lo espeta públicamente y ella le contesta con unos vuelos y una altura de decir: a ver, señor Alamán, las mujeres también somos capaces de engendrar un amor puro a lo nuestro, a la patria. Por eso yo creo que sí, para ella fue primero la patria. Ahora, es impresionante cómo la sociedad, y lo ves a lo largo de la historia, juzga de una manera tan dura, y de repente están juzgando a estas mujeres que acaban siendo sobresalientes para su época. Como bien dices tú, Leonora Carrington, pero lo mismo le pasó a Margarita Maza, a la Reina Roja, a muchísimas de las mujeres, la forma en que la sociedad las juzga, mucho más duro que a los hombres. Mucho más duro, y es una cultura que se ha ido rompiendo. Afortunadamente el siglo XX ganó muchos espacios para las mujeres, pero nuestras hijas también tendrán que romper todavía con muchas cosas de esa estructura en que lo público no era para las mujeres, en que la vida pública no estaba hecha para las mujeres, y otros temas fuertes también que no pueden dejar de escribir las futuras generaciones sobre las hijas de la historia actuales, y es cómo manejar esa violencia, cómo hay mujeres actualmente con las manos desenterrando a sus familiares, cómo hay mujeres, 11 mujeres hoy no llegarán a sus casas o no llegaron ya a sus casas porque esta sociedad todavía no está completamente ni equitativa ni en una forma positiva para que las mujeres con estas decisiones puedan dedicarse con el derecho que les da eso, escoger, a estar, a ser, a estudiar o no estudiar, a tomar decisiones. Y claro que las hijas de la historia actuales están haciendo lo propio, rompiendo todavía con estas estructuras que no están del todo superadas. A ver, Isabel, habiendo tantas mujeres en la historia, ¿cómo le haces para escoger primero a 8 y ahora otras 8? Mira, sí es muy interesante porque los personajes te buscan. Hay algunos personajes que definitivamente... ¿Se buscan los personajes o los personajes te buscan a ti? Eso, los personajes te encuentran. Cuando tú estás buscando, porque en el proceso han quedado algunas y han entrado otras que me han sorprendido muchísimo, de una, por ejemplo, Juana Cata Romero, una mujer del Porfiriato, una mujer que a los 30 años era analfabeta, vendía cigarros en un billar, en una Oaxaca convulsa por la guerra de Reforma, se vuelve espía de Porfirio Díaz y después se vuelve una mujer empresaria, multipremiada, con una tienda fabulosa, y una mujer que la familia la recuerda como una gran benefactora, no nada más del Istmo de Tehuantepec, sino de toda su familia. Porque no las conocemos o las pintamos mal. Esa, por ejemplo, fue una mujer que desde un principio me llamó mucho la atención. Antonieta Rivas Mercado, del volumen 1, por supuesto que hemos hablado muchísimo de ella. Personaje fascinante. Pero es un personaje fascinante también, adelantada. Y en este libro, Tecuelhuetzin.
También una mujer tlaxcalteca, un proceso histórico con el cual tampoco hemos hecho las paces, que no entiendo por qué. No nada más había mexicas en el altiplano, también había otros pueblos que, aunque compartían ese origen azteca, eran enemigos. ¿Y por qué no hablar de lo que vivían esas mujeres, de lo que hizo Tecuelhuetzin en todos los momentos de la conquista? Compañera de Pedro de Alvarado, después se va al sur y funda una ciudad, Santiago de los Caballeros, que ahora es Antigua Guatemala, y ahí la consideran una piedra fundacional de la cultura guatemalteca. ¿Se llevaba ella con Malinchín o no? Claro, convivieron y convivió con Tecuichpo, todas estuvieron ahí, las crónicas, Bernal Díaz del Castillo, que además está enterrado justamente donde está enterrada Luisa Xicoténcatl, en la misma basílica que ahora, bueno, catedral que ahora son ruinas, estuvieron todas ellas en esos momentos tremendos de la conquista. Entonces, ¿qué pasaba con esas mujeres? Son fascinantes. Ella me escogió, la verdad es que a ella sí la encontré. ¿Pero cómo la encontraste? Pues en los códices, hablaba Bernal en la historia verdadera de la conquista de Nueva España, habla de estas princesas tlaxcaltecas, pero en especial de Tecuelhuetzin, por lo aguerrido, por lo convencida de lo que estaba haciendo, y estuvo representando a los tlaxcaltecas en todo el proceso. A ver, estas son las hijas de la historia. Decías muy bien, hay hijas de la historia futura que están trabajando el día de hoy, las madres buscadoras, y muchas otras que no tienen trascendencia quizás hoy, o no tienen la trascendencia que tendrían que tener, pero que ahí están. Y quizás el contar las historias del pasado sirve para fortalecer las del presente y las del futuro. Y a partir de ahí podemos construir narrativas nuevas. La verdad, a mí el feminismo tipo woke no me gusta demasiado, porque es un Nos feminismo aleja, sí. que creo que pierde contenido. Me gusta mucho el feminismo de algunas décadas atrás, de las primeras feministas o la segunda ola de feministas, pero más allá de esa discusión, el papel de la mujer tiene que ser otro en el futuro. Y me parece que este tipo de historias son las que sientan las bases para esas mujeres del presente y del futuro. Claro, porque además estas mujeres del presente lo que buscamos es que se deje de hablar, que se necesite hablar de una historia de mujeres, una política de mujeres. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de una deuda que hay que emparejar, ¿no? Hay que emparejar el piso, hay que emparejar. Y yo creo que lo que aspiro, y me gustaría que las mujeres, y yo estoy segura que aspiramos todos, es a una historia integral, a una historia en que ya no se tenga que hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque no alcanzan esa equidad en los sueldos, o porque no existen las condiciones, insisto, de seguridad en una sociedad en que no se tengan esas verdaderas, claro, esas verdaderas, es muy inseguro. Ustedes son expertos, Viviana, acabas de sacar un libro fabuloso justamente para hablar de la seguridad de las mujeres, porque no están dadas esas condiciones. Y sin embargo, sí se hablarán de las mujeres que están haciendo y están buscando y logrando y abriendo. Y no va a ser fácil, y para ninguna de estas fue fácil, y yo creo que ese es el espejo que hay que enseñar a niñas, pero también a jóvenes. Tuve la dicha de tener una charla con unos estudiantes en el Tecnológico de Monterrey. Una compañera, colega, María de Alba, escritora, también maestra del TEC, sugirió que Las hijas de la historia fuera un libro de texto para los chavos de varias carreras, hombres y mujeres. Y un jovencito. Muy bien, y además de todo es un libro muy apegado a la realidad y valdría mucho la pena. Lo está, el primero lo está. Y el primero lo está, y se acercó a mí y me dijo, gracias por darme de qué hablar, porque esto es lo mío. Darme de qué hablar con mi madre, con mi abuela, y sobre todo para decirle a mi papá que yo como joven tengo que hablar con mi mamá y mi abuela. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas felicidades con esta Hijas de la Historia 2. Gracias siempre. Muchas felicidades. Gracias. Y hagamos un compromiso para en este 2026 tener muchas más pláticas de estas. ¿Seguro? Pero ya no sobre el libro, sino sobre historias específicas. Me encanta, y sobre por supuesto. mujeres actuales también. Claro, me encanta. Ahora, nada más rapidísimo, ¿es lo mismo escribir de mujeres vivas que muertas? No, por supuesto que no. Es mucho más fácil escribir de mujeres muertas. Que de las vivas, porque todavía están en su propio tránsito. Exacto. Hay que dejar a la historia reposar y dejarlas actuar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias.
Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, todo personal de lunes a viernes a las 11 de la noche. Tenga unas muy felices fiestas y bueno, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.